Hola, bienvenidos a Déjate de Historias. Bueno, bienvenidos en el caso de que ustedes nos... no, perdona, empezamos otra vez. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidos a Déjate de Historias. Bienvenidos o bien hallados, porque seguramente llevan ustedes ahí un buen rato disfrutando de nuestra programación. Bueno, pues ahora es nuestro tiempo, el tiempo de contarles una historia, un relato, eso sí, para adultos, ¿eh? El tiempo de recibir a una persona con la que va a dar gusto hablar, que tiene que contarnos muchas cosas, y entre ellas, lógicamente, pues esa historia, ese relato que estamos esperando en este tiempo de televisión. Saludamos a Alfredo Cernuda. Alfredo, bienvenido. Bien hallado. Es un placer estar contigo y va a ser un placer hablar contigo y escucharte. Igualmente. ¿Qué les digo de Alfredo? Alfredo es un artista polifacético. Es actor y director de teatro, de cine, de televisión y de doblaje. Es autor dramático y es destacado novelista. Estos días ha presentado en Madrid su última novela, destinada sobre todo a dar mucho que hablar. La centésima puerta es el título, una novela policíaca, de suspense, un thriller, como se dice ahora. Alfredo maneja todos los ingredientes que hacen que el lector se enganche en la lectura del libro, lo que se dice hasta la conclusión, hasta el final. Ahí tenemos esos hechos históricos recientes como argumento, la política y el crimen organizado, el esoterismo, las sectas satánicas, la reencarnación y la regresión a épocas pasadas y una carga de espiritualidad que nos hace, no sé, ¿cómo les diría?, reflexionar sobre muchas cosas. Alfredo, de verdad es que reúnes muchas cosas en esta obra, en esta novela. Pasado, presente, futuro, se dan la mano en un montón de situaciones y de cosas absolutamente atrayentes. Bueno, habrá que preguntarte pues, cómo empezó todo esto, a partir del título quizás, La centésima puerta, o a partir de un hecho histórico real que te llamó poderosamente la atención. Sí, todo fue a raíz de cuando el ejército norteamericano llegó a Bagdad y los soldados incumpliendo, o los mandos de esos soldados, incumpliendo las órdenes que marca la ONU de proteger los lugares estratégicos, museos, bibliotecas, no lo hicieron y se fueron a custodiar los campos petrolíferos de Kirkuk. A partir de ahí llegaron al Museo Nacional de Bagdad y a la Biblioteca Nacional hordas de saqueadores con camiones, con grúas, saquearon más de 170.000 objetos de valor del museo, se llevaron más de 1 millón de manuscritos de la biblioteca y después la quemaron. Entonces, a raíz de esa noticia, de ese suceso, que pasó un poquito sin pena ni gloria, por así decir, por las televisiones y por los periódicos del momento, que nos mostraban continuamente la imagen de la estatua de Saddam Hussein, cómo la tiraban al suelo y cómo se rebelaban contra Saddam Hussein, pues ese suceso pasó un poquito sin pena ni gloria. Después de unos años te das cuenta de todo eso y empiezas a analizar por qué quisieron borrar la memoria de la humanidad, porque la cultura sumeria, que fue la primera civilización conocida hasta este momento, es la memoria de la humanidad. Oye, pues casi que nos estás avanzando parte de la sinopsis de la novela. Lo que podríamos hacer es completarla. La tienes por ahí, por la improvisas, lo que tú quieras. No, por supuesto, no, prefiero leer que improviso muy mal. Por supuesto, pues en Déjate de Historias y en este tiempo de un cuento para la gente adulta vamos a saber, así a grandes rasgos, el argumento, no se puede decir todo, como siempre pasa, claro, pero el argumento de esta novela. Muy bien, pues entre el 5 y el 23 de abril de 2003, cuando Bagdad cayó en poder del ejército estadounidense, bandas de saqueadores vaciaron el Museo Nacional de Irak. Alrededor de 170.000 piezas del museo, la mayor colección de antigüedades de Sumeria, Babilonia y Asiria, desaparecieron o fueron destruidas, incluidas tablillas cuneiformes de 5.000 años de antigüedad.
la primera forma del lenguaje escrito. ¿Fue planificado el saqueo con anterioridad a la invasión? ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Con qué finalidad se ha destruido la memoria de la humanidad? Semanas después, Ayman Mansur, experto en la civilización sumeria, recibe el encargo de huir de Bagdad con una pieza antigua, el sello de los destinos. Debe impedir que caiga en manos de la élite que gobierna el mundo desde la sombra. Gabriela, una joven rebelde, creadora de grafitis y peleada con el mundo, comienza a tener extraños sueños. Obsesionada con encontrar a su madre, que la entregó al nacer a una institución, se duele de que su memoria sea un desierto, médanos de arena inhóspita, asfixia que clava las uñas. No hay ninguna duda del motivo que la lleva a amar en defensa propia, la búsqueda de su identidad. Noah Stein, abogado judío y mano derecha del multimillonario Michael Featherstone, relacionado con los Illuminati y los Bilderberg, es el encargado de encontrar a Ayman Mansur y el sello de los destinos. Toda la maquinaria del poder se pondrá a su servicio para estrechar el cerco y destruir la codiciada pieza sumeria, aunque él ignora las verdaderas intenciones de su jefe. Estas tres personas, aparentemente tan separadas en la distancia y en la cultura, Bagdad, Madrid, Washington, iniciarán un viaje apasionante que les llevará a conocer y a habitar mundos sorprendentes, mundos del pasado, del presente y del futuro, la alquimia, el nuevo orden mundial, los universos paralelos, mundos fantásticos y mundos tenebrosos. Cada historia es un sencillo eslabón, un genoma que se entrelaza con otros genomas para crear un ADN y formar un todo. Nuestra historia no puede caminar sola, necesita la solidaridad de otras voces que también buscan una identidad, voces que nos parecerán lejanas, distantes, incluso contradictorias, pero según vayamos avanzando, descubriremos que no solo nos complementan, sino que además conforman un paisaje único. Ayman Mansur, Gabriela, Noah Stein creen que están viviendo su historia personal. Sin embargo, cuando los sucesos les quiten la subjetividad y sus días se vayan uniendo en un único amanecer, serán conscientes de que todos están inmersos en la misma historia, en nuestra historia. Una novela que nos permite ofrecer un mosaico de intrigas, de amores y traiciones, un espejo donde veremos reflejados nuestros temores y nuestros sueños. No en vano, al ser humano solo le distinguen sus pasiones y lo demás es literatura. La centésima puerta es literatura y aquí tenemos un actor del que se hablará bastante porque en la presentación de tu novela me he dado cuenta que le interesa a mucha gente y espero que la crítica sea contigo tan complaciente, que admiren tanto tu obra como la gente que estuvo en la presentación del libro. Alfredo Cernuda, La centésima puerta, y oye, que una obra en la que habrás trabajado muchísimas horas, porque hay mucho no solo de imaginación, que se te supone que la tienes, sino muchísimo de documentación, porque como acabamos de decir, entre unas cosas y otras, hay mucho de fabulación, pero también hay mucho de datos históricos, muchísimos datos históricos que se pueden comprobar, no sé si en la Wikipedia o en los libros de historia de ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, para escribir la novela tuve que investigar muchísimo para dar mucha información y para que vean que todo lo que hay en la novela es cierto. La gente se pregunta mucho si es verdad o es ficción. Yo siempre digo que lo dejo al gusto de los lectores, ¿no? Habrá algunos que pensarán que es ficción y otros que pensarán que realmente la historia que estoy narrando o que he narrado en La centésima puerta es cierta. Eso va allá cada persona con sus creencias, sus gustos y su camino en la vida, ¿no? Yo todo lo que he puesto son datos contrastados desde el principio con la presencia de Henry Kissinger, cuando hablo de Obama, cuando hablo de Chile, cuando empieza la acción con lo ocurrido en Bagdad, y todos los datos que doy son de las tablillas sumerias, que fueron las que nos robaron del Museo Nacional de Irak, tablillas sumerias que fueron traducidas por Sitchin, un profesor, un catedrático, y que nos abrían la puerta a un mundo totalmente nuevo de cómo surgió la civilización humana en la Tierra, ¿no?
Perdona que te corte, sí, quiero aprovechar sí, tanto el tiempo, estos aprovecha, 15 cuéntame, minutos, perdóname. ¿verdad? Intervienen tantos elementos, tantas cosas atractivas, Sí. todo lo que es oscuro, simbólico, oculto, ¿verdad? Lo de las sectas satánicas, mejor ni se lo digo a nuestros espectadores porque ahí, Dios mío, qué tremendo, pero ahí está también las maniobras horribles, tremendas de las sectas satánicas y un hecho al que tú llamas deslocalización, que seguramente se llama así y mucha gente, muchos lectores no teníamos idea de que eso existiera. Eso es pura realidad y es una práctica, entre comillas, comercial que se está haciendo utilizando a gente en la semi-esclavitud. Sí, exacto. Yo narro, verás, esto del barco de esclavos, los barcos de esclavos, se ha estado utilizando hasta el año 2003-2004. La novela transcurre en el año 2003. Entonces, en esa época era normal, o estaba permitido, que determinadas multinacionales, por así decirlo, entre ellas algunas empresas españolas, contrataban un barco en territorio, por ejemplo, de Turquía, que es donde sucede en la novela, lo llenaban con costureras, con mujeres que confeccionaban ropa, y las metían en ese barco y durante la navegación hasta llegar a nuestras costas, hasta llegar al puerto de Barcelona o de Valencia o el puerto que fuera, confeccionaban la ropa. De esa manera, en alta mar no hay sindicatos, en alta mar no hay leyes, no hay salarios, es un salario de esclavo más la manutención, aprovechándose de las dificultades que tiene esta gente. Y así estuvieron durante muchísimos años. En ese año, precisamente en el 2003, surgió alguien todavía más avaricioso que nuestros empresarios, que nuestras multinacionales, y que hacían para confeccionar ropa de esa manera y ganar mucho dinero, ¿no? Y pretendían, una empresa americana que se llamaba Seed Code, hacer lo mismo en las costas de California, irse a alta mar, pegado a California, y desde allí, en un barco cargado con programadores indios, suministrar software a muchas empresas estadounidenses. Lo ocurrido en ese momento fue que, claro, se montó tal escándalo de pensar que iban a estar trabajando, dando para todas las empresas importantes esa gente esclava allí metidos en un barco, que se prohibió radicalmente, dejaron de hacerse y esos barcos de esclavos dejaron de surcar los mares camino de los puertos de Barcelona y de España. Ahora lo hacen de otra manera, esa deslocalización que llaman los economistas. Ahora, en lugar de meterlos en un barco, lo hacen directamente en Vietnam, confeccionan la ropa, las zapatillas, en China, en la India, en cualquier sitio, ¿no? O se está haciendo estaba pensando en el sello de los destinos, del que vamos a hablar ahora, pero que se está haciendo en sótanos de viviendas a los que nadie tiene acceso y de momento se abre una puerta y ves que pasa por ahí una gente que desconoces en tu propio barrio y alguien dice, eso es un taller clandestino de costura, ¿no? Exacto, exacto. Tremendo, tremendo. Sí. Lo que decíamos, el sello de los destinos es como el centro de la novela y alrededor de él gira toda esa acción múltiple de la que estamos hablando. Exacto. ¿Se puede decir qué es eso del sello de los destinos? Por supuesto, mira, Julia, el sello de los destinos, hay una tablilla sumeria muy interesante que aparece el dios Marduk con una tablilla de los destinos en el pecho, y según los sumerios, el poseedor de esa tablilla tendría el poder de la creación, sería Dios. Entonces, con esa leyenda sumeria es con lo que juego yo en la novela, en el que ese experto en cultura sumeria tiene ese sello de los destinos, que no han querido nunca exponer y que imaginan que la gente que ha ido a saquear el museo han ido buscando ese sello de los destinos para impedir que se cumpla la leyenda sumeria de que algún día alguien cogerá ese sello de los destinos y cambiará el ritmo de la humanidad y mejorará todas las condiciones de todos los humanos. ¿Cambiará para bien? Para bien, por supuesto, esa es la lucha esa es la del bien y leyenda. el mal también en esta novela, ¿no? Sí, la lucha del bien y del mal, tú lo dices, o sea, la novela podría escuetamente decirse es la lucha del bien y del mal, que no es ni más ni menos que la lucha de siempre que hemos tenido, ¿no? Y el bien no existiría sin el mal, ni el mal existiría sin el bien. Son dos conceptos un poco abstractos, en definitiva. Y en ese caldo de cultivo transcurre nuestra existencia con el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Exacto. Empezando por Gabriela, que es una niña, una chica joven, huérfana, peleada con el mundo, como tiene que ser la gente joven, ¿no? Claro. Que es huérfana y que está obsesionada con encontrar a su madre, esa lucha por encontrar su identidad. Necesitamos encontrar nuestra identidad, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar contigo. ¿Te dejas invitar para otra ocasión que nos sigas contando? Porque también haces tus relatos cortos, también te dedicas a escribir en plan no tan amplio, sino Sí, sí. cuentos, como es el leitmotiv de este espacio, ¿no? Sí. Pues te vamos a invitar para una próxima Pues ocasión. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y a ustedes, amigos que nos están viendo ahí desde sus casas, desde el otro lado de esta tele, agradecerles que sigan tanto rato con nosotros, señal de que esto les gusta, y emplazarles, eso sí, para una próxima ocasión dentro de un cuento para ti, un cuento de adultos, ¿eh? Adiós, adiós, adiós.